Ya. Entonces, estas son clases de repaso todavía, porque nos falta materia que vimos el semestre pasado, ¿ya? Ya ojalá la próxima semana partamos viendo materia nueva, ¿sí? Pero es una clase de repaso. Bueno, la misma diapositiva que teníamos la vez pasada, nosotros vimos todos estos contenidos el primer semestre, vimos método científico, que esto no lo vamos a repasar, pero está la clase para los que necesiten repasar, y hay ejercicios, ¿sí? Así que con todo, y si no, pueden pedir taller, como ya se lo había mencionado. ¿Ya? Vimos modelos atómicos, lo que era modelo atómico en la clase pasada, repasamos eso. También está la clase del primer semestre, así que por si tienen ahí más dudas o me escriben, ¿sí? Y hay una guía de modelos atómicos y de número atómico y de todo eso, hay una guía en la página, ¿sí? Así que para que vayan ejercitando desde ya, ¿ya? Nos faltó ver configuración electrónica, tabla periódica y enlaces químicos, que ojalá podamos alcanzar a ver todo eso esta clase, ¿ya? Así que démosle. Bueno, antes de saber configuración electrónica necesitamos saber un poquito qué son los números cuánticos, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la clase pasada que vimos modelo atómico, vimos el último modelo atómico que era el modelo mecánico cuántico, ¿sí? Y este nos decía que los orbitales no eran estáticos y no era una zona exacta donde podía estar, sino que era la probabilidad de encontrar un electrón, la zona de probabilidad, de mayor probabilidad, ¿sí? Y teníamos 4 tipos de orbitales, teníamos diferentes niveles, ¿ya? Todo eso lo podemos empezar a describir mediante los números cuánticos, ¿sí? Tenemos 4 números cuánticos que definen al electrón, por eso hay un signo menos. Ese es el electrón, ¿ya? Primero está el número principal. El número cuántico principal también se dice el número n, y que indica el nivel de energía en que se encuentra el electrón, ¿ya? Puede ir desde el 0, no, ahí está malo eso, el 0 no va, entonces lo voy a cambiar y lo voy después a actualizar la página. Va desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser más, ¿ya? En general nosotros vemos como máximo, así máximo el 4, pero hay más, ¿sí? Es el nivel de energía. Los niveles de más lejanos al 1 tienen más energía que el primero, ¿ya? Pero siempre se va a llenar, vamos a partir del primer nivel de energía, luego el segundo y así, ¿sí? Pero, Profe, ¿sí? ¿Dale? profe, lo que pasa es que hay una niña que dice que no puede entrar, que le sale error. Se llama Connie. Uy, no, yo no tengo la sala de espera, entonces no sé qué más. Ah, ya. Le digo cualquier cosa. No, después vamos a pasar lista, ya. Sí, no sé qué podría ser, porque el mío no tengo la sala de espera habilitada, así que deberían ingresarnos, ¿ya? Pero bueno, entonces tenemos distintos niveles de energía y la energía va en esta dirección, ¿ya? Donde aquí hay mayor energía y aquí menor energía. Pero se va llenando también primero acá, luego acá, ¿sí? Así se van llenando los electrones, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en configuración electrónica. Luego está el segundo número cuántico, que es el secundario, y que se define con la letra L, ¿ya? Es una L, así. Este número indica la forma del orbital, ¿ya? En que se encuentra el electrón. Tenemos 4 principales formas. Primero está y se identifican como números o una letra, ¿ya? Puede ser el 0, que es igual a una S, también. 0S es lo mismo. Y esta es una forma media como esférica, ¿sí? Como una pelota, ¿ya? Y cuando está en el nivel 1 está más cercano al núcleo, en el nivel 2 la forma esférica es más grande, más lejana al núcleo y así, ¿sí? Esa es la primera fórmula, que es el C. Luego está el número, está la otra forma que es el 1 o P, ¿sí? Y que son como unos pétalos así, ¿ya? Esa es la forma P. Luego está la 2D, que ya de aquí el D y el F, que es también el 3,
son los que menos se ven y que en general no lo vamos a ver. El S y el P es lo que en general más se ve, pero aquí es como que le vamos agregando pétalos de rosa, así por decirlo al P. El P era así, bueno, el D es lo mismo, pero con otro. Y el D, el F es como con otro. Son figuras muy complejas, ¿ya? Pero no se preocupen por eso, porque no les van a preguntar las figuras ni nada, ¿ya? Solo saber que hay distintas formas, ¿sí? Ese es el número secundario de los números cuánticos, el L. Luego tenemos el magnético, este, ¿ya? El M. Y nos indica la orientación de la órbita. ¿Se acuerdan que el secundario nos decía la forma? Bueno, este nos dice la orientación de la órbita, ¿ya? ¿En qué se encuentra el electrón? Entonces, tenemos hartas formas. Primero tenemos la que está como quieta, como en el eje X. Luego está una, puede ser como quieta, centrada, la otra puede ser como la de a un lado, la de al otro, ya un poco más arriba, abajo, no sé. Ya hay distintas orientaciones. Entonces, ¿y esto en qué va? Va desde el menos L hasta el más L. ¿Y de qué es ese L, se preguntarán? Del secundario. Por ejemplo, si yo tengo acá el número 0, la forma 0, solo voy a tener una orientación, ¿sí? Porque el 0, aquí voy a estar en el L, el M, solamente desde el menos L, menos 0, hasta el más L, más 0, es lo mismo. Entonces tiene solamente una orientación, que es el 0, ¿ya? Luego, si tengo el 1, o el también dicho P, tenemos desde el menos L, o sea, menos 1, pasamos hasta el 0, y luego más 1, ¿sí? Entonces, esas son las distintas orientaciones que tiene el orbital. Entonces, el P tiene tres orientaciones, ¿sí? En general, nosotros lo vamos a nombrar como casillas. Por ejemplo, el S tiene una casilla así, ¿ya? Este es el S. Tiene una nomás. ¿Por qué? Porque tiene una orientación, ¿sí? Pero el P tenemos 3 casillas, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque tenemos el P1 o el PX, el P2 o el PI, y el PZ o P3, ¿sí? Que son identificados como, o sea, están representados para estos números, ¿sí? Que son las 3 orientaciones que presenta el orbital P, ¿ya? ¿Claro hasta aquí? ¿O dudas? ¿No? Ah, ya. Seguimos. Si hay dudas, me interrumpen nomás. Ya. Y luego, por último, tenemos el último número cuántico, que nos indica el spin o S, ¿sí? Que no confundir este S con este S, son distintos, ¿ya? Y el spin, que es el número cuántico, según el 4 número cuántico, indica el giro del electrón. El electrón no va a estar como quieto, va a estar girando, ¿sí? Entonces, puede ser más positivo si está en sentido antihorario y menos un medio, perdón, si está en sentido horario, ¿ya? Más un medio, menos un medio, ¿sí? Y esto lo representamos con flechas. Bueno, el más un medio lo representamos con una flecha para arriba y el menos un medio lo representamos con la flecha para abajo, ¿sí? Entonces vamos a tener en un orbital, vamos a tener electrones girando para arriba, ¿sí? Y electrones girando para abajo, ¿ok? Y así lo vamos a ir rellenando, ¿claro? Ahí me dicen si les quedó claro ¿sí? Ya, buenísimo. Entonces, estos son los números cuánticos, ¿sí? Aquí podemos ver una tabla como más consolidada de esto. Por ejemplo, si estamos en el primer nivel de energía, tenemos solamente una forma del orbital y, como vimos antes, solamente había una orientación para esa forma, ¿ya? Y en cada orbital solamente pueden haber 2 electrones. En cada como casilla que yo les había mostrado, en estas de acá, solamente pueden haber 2 electrones. Uno para un giro y el otro para el otro giro, que es el spin, ¿sí? Pero solamente 2. Entonces aquí pueden haber 2, 2, 2, ¿ya? Entonces en total el P van a ser 3, ¿sí? O sea, 6.
¿ya? Entonces, si estamos en el segundo nivel de energía, tenemos ¿cuántas formas de orbitar podemos encontrar? Podemos encontrar dos, el S y el P. El S tiene una orientación y el P tiene tres orientaciones. Por lo tanto, en el primero ahí solamente podemos encontrar dos electrones, y en la forma P del segundo orbital podemos encontrar 6, ¿sí? Entonces así, y después se van a ir aumentando, ¿ya? Lo más importante es saber estos, ¿sí? Eso nos va a ayudar a resolver ejercicios. ¿Claro con los números cuánticos para pasar a configuración electrónica? ¿O hay dudas? Ya, todo claro. Ya, perfecto. Buenísimo. Cualquier cosa me interrumpen, ¿ya? Ya. Vamos a configuración electrónica. Ya, tenemos los electrones y vimos que los números cuánticos nos definían los electrones en cierto sentido. Nos decían el oriental en que está el electrón, nos decía la orientación en la que está y el giro en que está dando. Ya nos están como describiendo en qué posición, como dónde podemos encontrar y cómo está el electrón, ¿sí? Pero ahora podemos ver que hay los átomos, los elementos tienen distintos, tienen mucho más que solamente un electrón, entonces van a ir llenando estos orbitales que vimos, los van a ir llenando. ¿Y cómo los van llenando? Mediante la configuración electrónica, que representa como la disposición en que se van ingresando los electrones al átomo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un átomo que tiene 8 electrones, ¿sí? Si tiene 8 electrones, primero tenemos el primer nivel de energía, ¿verdad? Que era el más chiquitito. Y partimos con el S. ¿Por qué partimos por el S? Porque la configuración electrónica nos dice así. Y esto es por el principio de mínima energía, ¿ya? Nos dice que primero los electrones van a ir llenando los niveles de menor energía hasta los niveles de más energía, ¿ya? Entonces, este es el sentido de cómo están distribuida la energía en los niveles. Primero, el de menor a mayor, ¿sí? Entonces llenamos el 1S. Si tenemos 8 electrones, habíamos dicho que podían en cada casilla 2 electrones máximo. Partimos primero arriba y luego abajo, ¿ya? Siempre, y este es otro principio, se va a llenar. Primero se llenan todos los orbitales con el giro positivo, que es más un medio, ¿sí? Más un medio, que es lo identificamos con la flechita para arriba, y después llenamos con el otro número spin, que es menos un medio y la flechita para abajo, ¿sí? Entonces primero. Pero bueno, aquí tenemos solamente 2 electrones, nos faltan más. Entonces, ya lo hicimos, tenemos que seguir. Seguimos acá, vamos al 2S, que es 1S, vamos al 2S. El S también, solo una casilla, ¿verdad? Y llenamos. Tenemos el primer electrón para arriba, tenemos 3 electrones ahí, y nos falta uno, entonces lo llenamos para abajo, ¿sí? Para llenar ese orbital. Ya, llenamos ese orbital y tenemos todavía 4 electrones. Nos faltan 4 más para ver cuántos electrones tiene el átomo, ¿ya? Entonces, llenamos vamos al otro, que es el 2P, ¿sí? El 2P, como es P, tiene 3 casillas. No tiene 2 nomás como el otro, uno nomás. Tiene 3 por las orientaciones que tiene el orbital, ¿verdad? Tenía el -1, el 0, el +1. ¿Sí? Ese es el número secundario M, por si acaso. ¿Sí? Entonces, llenamos. ¿Cómo llenamos? Primero, acuérdense de esto, todo para arriba. Entonces vamos llenando. Primero el de acá, entonces nos dice, ya aquí tenemos 5 electrones. Luego acá 6 electrones, 7 electrones y nos falta otro, entonces llenamos este para abajo, 8 electrones, ¿sí? Entonces esta es la configuración electrónica del un átomo que tiene 8 electrones, ¿sí?
En otro caso podemos decir que es 1s2. ¿Por qué 2? Porque el 1s, tiene 2 electrones, ¿sí? El de arriba y el de abajo. Luego tenemos el 2s2, por lo mismo porque tiene 2 electrones para arriba y para abajo. Y luego tiene el 2p. ¿Y cuántos electrones tiene el 2p? ¿Sí me dicen en el chat? ¿Cuántos electrones tiene ese orbital, el p, en el segundo nivel de energía? 4. Muy bien, Ángel. ¿Sí? Entonces, esa también es la configuración electrónica de ese átomo. ¿Sí? ¿Dudas con configuración electrónica? Pero lo importante es eso. Vamos llenando de menor a mayor energía. Y primero siempre van los espines para arriba y después para abajo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio si no hay duda y si hay, me interrumpen. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la configuración electrónica abreviada de un átomo en estado fundamental con Z igual 19? Ya. ¿Qué significa estado fundamental? Lo vimos la clase pasada con el modelo atómico de Bohr. ¿Ya? Significa que los electrones están cumpliendo, no hay uno excitado, sino que están como todos en el nivel de energía que corresponde, ¿sí? No hay uno como que se salta a un nivel superior, ¿ya? Están todos en los mismos. Entonces, si tengo Z19 y es un estado es un átomo neutro, ¿qué significa que Z sea igual a 19? Pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué significaba el Z? El número atómico es ese. Número atómico 19, perfecto. ¿Y qué significaba el número atómico? ¿Qué nos hace? Protones. Muy bien, Bárbara. Entonces tenemos protones son 19. Entonces, si el elemento está en estado fundamental neutro, ¿cuántos electrones voy a tener? ¿Cuántos electrones? 19. Muy bien, Natalia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es neutro. En estado fundamental está neutro. Tenemos 19 electrones. Porque tenemos 19 protones. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a hacer la configuración electrónica. Partimos, vamos a hacer aquí un S, 2S, 3S, a ver, 4S, 2P, 3P, 4P, 3D, ya. Creo que eso es suficiente. ¿Sí? Entonces partimos. El primero que se llena es el 1S. ¿Cuántos electrones nos caben en el 1S? ¿Cuántos son? Son 2. ¿Ya? Porque es solamente un cubito, nos caben 2, ¿sí? Para arriba, para abajo. Luego, nos faltan, ¿verdad? Entonces, vamos acá al 2S. 2S, ¿cuántos? ¿Cuántos llenamos? 2 también, muy bien, Natalia. 2. ¿Seguimos o paramos? Pregunta. Seguimos, ¿verdad? Porque la suma de estos electrones que están acá, este y este, son 4 y tenemos que llegar a 19, ¿ya? Esa es la cantidad que tenemos que llenar. Entonces seguimos. Vamos para acá. Primero pasamos por el 2P. ¿Cuánto va el 2P? Caben 6 electrones. 6. Hasta aquí llevamos 10 electrones. Seguimos todavía. Que siga. Vamos. ¿A cuál pasamos? ¿Cuál es el siguiente orbital? El 3S. Muy bien. ¿Sí? Este. ¿Y alcanzan cuántos electrones? 3S. 2.
Bien ahí, ¿ya? Ahora tenemos aquí 2 electrones, seguimos, vamos al 3p. ¿Cuánto le ponemos al 3p? 3p, 6. Ya. ¿Por qué? Porque ahora la suma de todos estos electrones, que es la suma de los numeritos que están arriba, ¿sí? De estos, ahí tengo 4, 10, 12, 18 electrones. ¿Cuántos electrones nos faltan? 1. Entonces se va al de acá, el 4s. Entonces queda, ¿cómo nos queda eso? 4s1. ¿Sí? Entonces, esta es la configuración electrónica para ese átomo. ¿Sí? Ahí en total tenemos entonces 19 electrones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la configuración electrónica abreviada? ¿Abreviada qué significa? Significa que tomamos la última fila de la tabla periódica, aquí no me estoy adelantando un poco, tomamos esto que son los gases nobles, ¿sí? Tomamos los gases nobles y agarramos el que está antes que nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos 19, les voy a dar una pista, el argón tiene 18 electrones, ¿sí? Tiene la configuración electrónica completa para el tercer nivel de energía. Tercer nivel de energía. Entonces, nos va a quedar la B, ¿sí? Porque el argón tiene configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿sí? Entonces decimos, ah, mira, esta es la del argón, tiene la misma del argón más 4s1, ¿sí? Que es esta que está. ¿Claro? ¿O hay dudas? Díganmelo al tiro. Quedó claro, todo claro, ya. Buenísimo. ¿Sí? Entonces vamos. Ahora, ya sabiendo configuración electrónica, vamos a ver tabla periódica. ¿Ya? No, tabla periódica se creó para facilitarnos la vida. ¿Sí? Por eso, primero tenemos que entender la tabla y después hacer mucho más fácil. La configuración electrónica casi no la vamos a usar porque todo está aquí en la tabla del periódico. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto que escribimos de la diapositiva pasada. La tabla periódica ha cambiado en el tiempo, pero la última versión es como algo así, ¿sí? Y ¿qué hace? Es ordenar los elementos que hemos encontrado en la Tierra, dependiendo sus propiedades y su peso, ¿sí? Aquí tenemos muchos elementos, pero la tabla que nosotros necesitamos para la PDT son pocos elementos. Son estos que están aquí. Estos y estos. ¿Sí? Son solamente esos elementos. Después más abajo la tengo para que la veamos bien, ¿ya? Pero la tabla periódica tiene cierta organización y ciertas características fundamentales que tenemos que revisar que nos van a servir para entender, ¿ya? Pero antes tenemos que saber algunos conceptos claves, ¿ya? Primero vamos a entender los electrones diferenciales. ¿Qué son los electrones diferenciales? Vamos con el mismo ejemplo que dimos la otra vez, que son 8 electrones. Teníamos esto, ¿verdad? Teníamos un S, teníamos para arriba, para abajo, 2s, y teníamos acá 3 orbitales, 1, 1, 1, 1 para abajo, 2p, ¿sí? Vamos a identificar cuáles de estos serían el electrón diferencial, los electrones de valencia y los electrones de valencia. ¿Ya? Primero, los electrones diferencial, el electrón diferencial es uno, solo uno para cada átomo, y es el último electrón que entra a la configuración electrónica o al átomo, ¿sí? ¿Cuál sería el de esta configuración electrónica? ¿Cuál sería ¿cómo se llama? El electrón. Sería este, mire, el que está aquí. ¿Por qué este?
porque acuérdense, primero llenamos estos que son para arriba, y luego como último ingresa este que está mirando para abajo, ¿sí? Entonces ese átomo, ese electrón es el último que entró a este átomo, ¿ya? Ya. Luego tenemos los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que se encuentran en el último nivel incompleto de energía. ¿Cuál es el nivel incompleto de energía en este átomo? Tenemos dos niveles de energía primero, el 1 y el 2. ¿Cuál es el nivel incompleto? ¿Cuál es el nivel incompleto? El 2p. El 2p me dicen el p. Ya. El nivel de energía, acuérdense de números cuánticos, son solamente números. Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y para allá. El último nivel incompleto es todo el 2. Es todo esto. ¿Sí? Tomamos como bloque. Ese es un nivel de energía. Y está el nivel de energía 1, que está todo completo. ¿Sí? Entonces, voy a poner esto acá. Entonces, ese es ya está todo completo. El 1 está todo completo, el 2 está incompleto. Entonces, mis electrones de valencia van a ser estos dos electrones, estos dos y estos dos, ¿sí? Entonces, esos son mis electrones de valencia. Son los electrones que están en el nivel incompleto de energía, ¿ya? Y son en total, ¿cuántos electrones? Son 6 electrones de valencia. ¿Claro? ¿Puedo ver mientras? Claro, ya. Me enredé, dice Lucas. Ya, los electrones de valencia son los que están. Valencia significa la última como capa. Entonces, la última capa que está incompleta es la capa de valencia, y los electrones de valencia son los electrones que están en esa capa, ¿sí? Los electrones que están en el último nivel, ¿sí? Y que son, por ejemplo, en este átomo es el 2, ¿sí? Ese es el nivel de energía, la última nivel de energía. Te lo voy a representar mejor como un átomo con el modelo átomo de Bohr. Aquí tengo un núcleo positivo, ¿verdad? Luego tenemos el primer nivel de energía, ¿sí? Que el primer nivel de energía alcanzan solamente 2 electrones. Entonces aquí va un electrón y aquí va otro electrón. Yo necesito 8 electrones para este ejemplo, ¿sí? Entonces vamos al segundo nivel de energía y aquí me faltan 6 electrones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo los 8 electrones. Entonces, mis electrones de valencia son los que están en el último nivel. ¿Y qué son? Los electrones que están acá. Entonces son 6 electrones, ¿sí? Esa es la última capa. Los electrones de valencia son los electrones que están en la última capa. ¿Te quedó claro ahí, Lucas? Ah, ya. Perfecto. ¿Sí? Genial. Entonces ahora vamos a los electrones desapareados. Los electrones desapareados son los que se encuentran solos en los orbitales, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una pareja de electrones, aquí hay otra pareja, aquí hay otra pareja, pero estos, este y este están solos. Entonces, esos son mis electrones desapareados, ¿sí? Lo voy a volver a pintar, ojalá no se ve nada, pero esos son mis electrones de valencia, lo voy a pintar aquí. ¿Sí? Claro con los electrones desapareados, ¿verdad? Son los que están solitos, los que no tienen pareja. ¿Sí? Ya. Sabiendo esto, vamos a seguir con tabla periódica. Ya. La tabla se organiza por periodos y por grupos, ¿sí? Ambos significan cosas distintas, por si acaso. Los periodos son líneas horizontales, ¿sí?
y que nos indican el nivel de energía que tiene cada elemento. Por ejemplo, este es el primer nivel de energía, ¿verdad? Ahí nos sale 1. Primer nivel de energía, segundo nivel de energía, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ¿sí? Va en este sentido la energía. Lo voy a anotar aquí, importante. Mayor energía, menor energía, ¿sí? Entonces, el hidrógeno, que es el que está acá, tiene un nivel de energía, solamente tiene el primer nivel de energía. El helio también, aquí el litio, el berilio, el carbono, el boro, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, tienen más, tienen el segundo nivel de energía, ¿sí? El nivel de energía, son los numeritos que hacíamos aquí abajo, ¿ya? O estas esferas que hacíamos acá, ¿ya? Esos son nuestros niveles de la energía, ¿ok? Esos son los periodos, ¿sí? Son las líneas horizontales. Y los grupos son las líneas verticales, ¿sí? Son estas que están acá. Grupo 1, 2, son en total 18 grupos, lo voy a anotar, 18 grupos. Y tenemos como dos tipos, tenemos los A y los B, ¿ya? Los A son estos que están aquí, si nos fijamos, hacemos zoom, estos que están acá, ¿sí? Estos que están aquí, ¿ok? Si hacemos zoom, vamos a identificar primero la que están, el 1A, el 2A, ¿sí? Después aquí saltamos voy a anotar arriba, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿ya? Se identifican con los números romanos, ¿ya? Igual hay algunos que lo ponen con números normales, está bien. ¿Sí? Y luego están los B, ¿ya? Que los B son más complicados y en general no los preguntan tanto, son más los A los que están, pero los B son los que están aquí, ¿sí? Son todos estos. Y esto es parte del 3B, luego el 4B, ¿sí? Así hasta aquí vuelve, mira, hasta el 8B, luego vuelve al 1B, 2B, ¿ya? Así son los B. Que no lo preguntan, así que enfoquémonos más en él. ¿Sí? Y estos se agrupan así, en grupos, son por cómo están conformadas la capa de valencia de los elementos, ¿sí? En la otra diapositiva lo explico mejor, pero eso, como que tienen los mismos electrones en la última capa. Profe, los de abajo, ¿qué grupo eran? Dependiendo, por ejemplo, este va en el 3B, en el 4B, ¿sí? Depende. Y hay algunas tablas, porque ya cada vez se han encontrado, han realizado más elementos que son más complejas, y por ejemplo, que sale de aquí, como una tabla así como resumida más, son bastante más complejos, pero no se preocupen por eso, ¿ya? Hay que saber entonces que los periodos, estos, son los grupos, son los niveles de energía, y los grupos son 18, y nos identifican los electrones de valencia que tienen cada uno. Por ejemplo, todos esta familia, por decirlo, van a tener los mismos electrones de valencia, ¿sí? Esto también, después estas también tienen otros electrones de valencia, pero todos tienen lo mismo, ¿sí? Ya, eso con los periodos y los grupos. Después vamos a ver un ejemplo que ahí les va a quedar mucho más claro, ¿ya? Ya. También podemos organizar la tabla periódica por bloques, ¿sí? ¿Se acuerdan de los formas de los orbitales que era SPDF? Ya. La tabla periódica lo podemos encontrar. Aquí se encuentran los que terminan en S, sus electrones de valencia terminan en S, son todos estos, más el helio,
¿sí? El helio también es S. Luego tenemos los P, donde su configuración electrónica termina en P, que son todas estas como caja, esos. Luego los que terminan en D, que son los que están aquí abajo, y los que terminan en F, que son como esta tabla así como apartada. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Ya? Importante. Acá, lo mismo, pero podemos ver que, por ejemplo, todos los elementos que terminan en S1, un tal número S1, tal número viene de los periodos, ¿sí? Estos son los periodos. El periodo S1, todos esos elementos van a estar encontrados en esta columna. ¿Sí? Eso es el S1. Entonces, este es el S2. Entonces, todo lo que terminan su configuración electrónica en S2 van a estar en esta otra columna. ¿Sí? Y después, este es D1, D2, D3, así. Y después aquí, otro más importante. P1, P2, P3, lo voy a escribir abajo mejor. P1, P2, P3, P4, P5, P6. ¿Sí? Entonces, eso. Importante entonces. Si nos encontramos aquí, este elemento va a tener configuración electrónica, va a terminar su configuración electrónica con 3. ¿Por qué 3? Porque está en el periodo 3, este es el periodo 1, 2, 3. Se encuentra en el tercer periodo. Y como está en el P1, P2, P2. ¿Sí? Ese va a ser su fin de la tabla periódica. O sea, de la configuración electrónica. ¿Sí? El helio nuevamente es especial y se pone acá al lado, pero es S y termina en un, voy a escribirlo acá, un S2. ¿Sí? Pero es el único caso. Todos los otros cumplen. ¿Claro o no claro? Esto es importante, porque así vamos a identificar después, lo ven que no es necesario hacer como toda la configuración electrónica, porque en la tabla periódica nos dicen exactamente cómo termina la configuración electrónica. ¿Sí? Me dicen si tienen dudas, si no entienden nada. Clarísimo, dice Barba. Ya, bueno. ¿Sí? Después tenemos igual más ejercicios para ir agilizando la mano. ¿Sí? Entonces, eso es con los, como configuración electrónica se puede ver en la tabla periódica, ¿ya? Y luego tenemos otro tipo de organización de la tabla periódica, más que organización como clasificación. Tenemos los elementos representativos, que son todos los que están acá en rosado, que son estos, ¿sí? Elementos representativos. Tenemos los gases nobles, que son los que están acá. ¿Y qué importantes los gases nobles? Son muy importantes. Son los elementos que terminan su configuración electrónica. Si se dan cuenta, acuérdense que aquí estaban todos los que terminaban con P6, y con el P6 se terminan todos los niveles de energía, menos el helio que termina con S1, un S2, con S2, perdón, pero ese termina con el primer nivel de energía, ¿ya? Entonces, todos estos terminan con su nivel de energía, ¿sí? Entonces, son muy importantes, ¿ya? Perdón, mi gato. Ya. Entonces, los gases nobles son los que terminan su nivel de energía con electrones, ¿sí? Después están los elementos de transición, que son los que están acá, y los elementos de transición internas, que son estos de abajo, ¿ya? Esto hay que aprendérselo, ¿no? Lamentablemente, ¿sí? Pero en la tabla PSU son todos representativos, menos los gases nobles, que son los que están en la última columna, ¿sí? Ya. Eso con esto. Y ahora vamos a la naturaleza de los elementos. Nosotros podemos ver que los elementos, hay distintos elementos. Podemos encontrar elementos
metálicos, podemos encontrar elementos no metálicos, algunos que son como más gaseosos, otros sólidos a temperatura, ¿sí? Ambiente. Entonces podemos clasificarlos según su naturaleza. Aquí tenemos los elementos metálicos, nos dicen que son los negros, ¿sí? Son todos estos. Después vamos a pintar en la tabla periódica de la presión. Luego tenemos los metaloides, que son los que están acá, ¿sí? Los elementos metálicos, los que son en negro, su principal característica es que son sólidos a temperatura ambiente, excepto de uno que es el magnesio, ¿sí? Magnesio es el líquido, ¿ya? Y luego tenemos los no metales, que son el hidrógeno, este que está acá, que es el hidrógeno, y todos estos, ¿sí? Son no metales. Cada uno tiene cada más características, no los voy a decir ahora porque son hartas características, pero están en el PowerPoint y en la clase de tabla periódica, ¿sí? Que si no me equivoco es la tercera clase, ¿ya? Entonces ese es un tipo de clasificación de los elementos. Otro tipo de clasificación es según su grupo. Si está en el grupo 1A, se llaman metales alcalinos. Si se llama en el grupo 2A, se llaman metales alcalinos o terreos, ¿sí? Después el 3A, terreos o boroideos, es un número bastante complejo, pero así. Lo más importante son los últimos, que es gases nobles o inertes, ¿sí? Ya, así según su naturaleza, entonces, los elementos. ¿Dudas hasta acá? Vamos a hacer ejercicio ya, buenísimo. Vamos a hacer más ejercicio ahora, ¿sí? Antes de eso. Ya, vamos a clasificar esto. Vamos a poner verde los metales. ¿Cuáles son los metales aquí? Aquí, antes que nada, vamos a poner esto es, están solamente los grupos del A, entonces este es el 1A, los del 2A, estos son los del 3A, los del 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿sí? Esta es la tabla periódica de la PSU, así que atentos. Vamos a borrar esta. Tenemos, entonces, este termina en S1, este termina en S2, este en P1, P2, P3, P4, P5, P6, ¿sí? Estos son los gases nobles, ojo, ¿ya? Y vamos. Entonces, ¿tenemos cuántos niveles de energía? Tenemos el primer nivel de energía, el segundo, el tercero y 4. Tenemos 4 niveles de energía, ¿sí? Ya, vamos a pintar entonces. Los metales son estos. Podemos ver, son los que están acá y más uno nomás. ¿Sí? Porque este tiene uno. Entonces, este y el uno. Mentira. Ahora sí. Son estos. El aluminio. ¿Ya? Estos son los metales. Los metaloides son los, es el boro aquí y el silicio, ¿sí? Y los otros son no metales, ¿ya? No metales, ¿sí? Que es el hidrógeno, acuérdense que este siempre es como caso especial. Estos. Estos. Vamos a ponerlo más separado. Y el helio, ¿sí? Estos son los no metales, ¿ya? Entonces, esto sépaselo, ¿sí? Sáquenle una foto, escríbanlo en su cuaderno, porque esto es lo que aparece,
¿sí? Para que entiendan la tabla que les muestra. Y que pueden ser que muchos ejercicios van a tener que ir a la tabla, ver cómo termina la configuración electrónica, ¿ya? ¿Tembló? Yo no lo sentí. No sentí nada. Ya. Bueno, espero estén todos. Pero parece que nadie lo sintió. Ya. Esa es la tabla periódica, ¿sí? Ya, vamos con ejercicio. Son 2 ejercicios, creo. Dice, al analizar el elemento químico desconocido, se concluyó que cuando se estabiliza, adopta, entre otras, cargas -2 y +6 al respecto. Solo con estos datos se puede concluir correctamente lo siguiente, excepto que, ya, esto no están haciendo un spoiler de lo que viene, que es el ácido químico, pero es cuando se estabiliza, nosotros queremos llegar a tener eh, la configuración electrónica de los gases nobles, ¿sí? Que son los últimos que están acá, estos, ¿sí? Estos son los gases nobles. Entonces queremos llegar a tener esa configuración electrónica, es decir, que termine en P6, o en su caso para el helio, que termine en S2, ¿sí? Esa es mi idea. Entonces, para eso, yo voy a ganar electrones y me voy a cargar negativamente, o voy a, como a regalar electrones y me voy a cargar positivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo menos carga eléctrica -2 y carga eléctrica +2, yo siempre voy a llegar, voy a querer, como que tengo el P6 en su caso, como -2, ¿sí? ¿Y por qué -2? Porque yo quiero alcanzar esta configuración electrónica que termina en P6, pero no tengo el P6, necesito 2 electrones más. Entonces, originalmente terminaría en P4, ¿sí? Porque necesito 2 electrones más, o sea, cargarme con, con carga -2 para alcanzar el P6, ¿sí? Y me voy a cargar también con +6, porque aquí está el P4, pero también aquí está el S2, que en sumado son +6 en el nivel, o deshacerme de esos 6 electrones que me están faltando para completar el nivel de energía, para como tener mi último nivel de energía esté completo, ¿ya? Entonces, eso. Entonces tenemos que nuestro elemento desconocido va a terminar su configuración electrónica con un número, que es el nivel de energía, P4, ¿sí? Entonces vamos a ver, el elemento es un no metal, podemos identificar que el elemento es un no metal, si su configuración electrónica termina con P4, ¿qué me dice? No, es un no metal, sí, ¿verdad? El P4 es este, ¿sí? P4. Y todos esos son rojos que son no metales. Entonces, sí, podemos decir que el elemento es un no metal, ¿ya? ¿Cachan por qué es importante la tabla periódica? Nos ayuda mucho, ¿sí? Entonces, eso. Después, el elemento puede pertenecer al grupo 6A. ¿A qué grupo pertenece si es P4? ¿A qué grupo? 6, ¿6 qué? Tengo el 6B, el 6A, 6A. Perfecto, ¿sí? Ahí está. 6A. Entonces, excelente, sí, pertenece al grupo 6. ¿Es un elemento, el elemento es un gas en temperatura ambiente? ¿Podemos saber eso o no? No, no lo podemos saber. Muy bien. ¿Sí? No, no nos dicen nada.
porque tampoco sabemos qué elemento es, entonces no sabemos, ¿sí? Dice, el elemento es vecino de un átomo halogenado. Los elementos halogenados son los que pertenecen al grupo 7A, son estos. ¿Es vecino de algún halogenado? Sí. Sí, muy bien, ¿sí? Los halogenados son estos, miren, aquí está. ¿Ya? Halogenado. Entonces, sí, muy bien. Y el elemento en estado basal tiene 2 electrones desapareados. Uy, ya. Vamos a hacer entonces su última configuración electrónica del último nivel. Tenemos S2, S2, P4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos electrones desapareados tiene? 2. Muy bien. Este y este. ¿Sí? Entonces sí. Entonces, ¿qué es lo único que no se puede concluir con la información? Es si el elemento es gas. ¿Ya? La C. Ya. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Ninguna. Buenísimo. Luego nos dice, ¿cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la configuración electrónica externa de un átomo en estado fundamental de un elemento del grupo 16, que es el 6A? ¿Cuál es? Si es el 6A, ¿cómo es su configuración electrónica final? ¿En qué termina? Ya, Ángel, eso lo vamos a ver después. Después de esto viene enlace químico, ¿ya? Que ahí es todo eso. Si es 6A termina en, miren esto, En P4. P4. P4, perfecto. Están como bien. P4, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos P, tenemos que primero llenar el S2, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser su configuración electrónica? Tenemos S2 y P tiene 3 orbitales. ¿Cuál va a ser? ¿Qué me dicen díganme en el chat, ¿cuál creen que es? A, B, C, D o E. A me dice Carla. A, ya, A, están diciendo todos A. Ya. Primero el primer orbital, que es el S, 1, 2. ¿Por qué puse el 1? No sé. Es 2. ¿Sí? Entonces, todo esto son lo mismo, entonces no puedo descartar ninguno. Después tengo 4 elementos pequeños. Primero va aquí, y después se ponen primero todos los de las flechas para arriba, ¿sí? Y después se llenan lo de para abajo, ¿ya? Entonces la A. No me vengan aquí a poner así, o sea, algo así. Así, esto no va, ¿ya? Primero siempre para arriba y después lleno los de abajo, ¿sí? ¿Claro? ¿Claro? Claro, buenísimo, ya. Entonces ahora sí que sí vamos a entender lo de por qué -2, por qué +6 y ya. Enlace químico. Enlace químico, ya, nosotros entendimos como el elemento, un solo elemento, pero nosotros no tenemos elementos puros, o sea, sí existen, pero no, en general no existen los elementos puros en la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el agua es la combinación de tres átomos de 2 elementos. Tenemos H2, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Están esos 3 átomos están unidos, ¿ya? Entonces vamos a decir, ¿por qué se unen esos 2 átomos? Se unen mediante un enlace químico, ¿sí? Entonces, los enlaces químicos se forman para formar las moléculas, que son los que vemos y finalmente son los que son los elementos que vemos en la naturaleza, ¿sí? Entonces, tenemos el enlace químico, permite comprender las fuerzas que mantienen unidos a los átomos,
en las moléculas, ¿sí? ¿Por qué el agua se mantiene siempre como agua? ¿Ya? Porque esos tres átomos se encuentran siempre unidos por medio del enlace químico, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el hidrógeno, o sea, el agua, H, y el oxígeno, ¿sí? Entonces, esto son los enlaces químicos, ¿sí? Y ahí vamos a entender qué. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué se forman así? ¿Por qué es H2O y no H3O? ¿Ya? Bueno, los átomos y los iones se unen para llegar a que cada átomo tenga una máxima estabilidad. Esto es muy importante, máxima estabilidad. ¿Sí? Los elementos en general que no son gases nobles, es decir, no tienen su configuración electrónica completa al último nivel de energía, son más inestables. Los que son estables son los gases nobles, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todos los átomos van a querer ser como los gases nobles, porque son más estables, ¿sí? Todos necesitamos estabilidad, entonces van a querer ser estables, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a dicha estabilidad? Con los electrones, ¿verdad? Los niveles se completan, los niveles de energía se van completando con los electrones. Entonces, yo con electrones me voy a poder ser más estable, ¿ya? De lo que soy ahora. Tengo tres opciones para llegar a esta estabilidad. Primero son ganar electrones, transformándome en aniones, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que cuando yo acepto electrones me pongo una carga eléctrica negativa? ¿Sí? Entonces puedo ganar electrones y así llegar a mi máxima estabilidad. Puedo también perder electrones, ¿ya? Otra forma, que por ejemplo si me sobra un electrón, lo regalo y ahí me quedo con mi nivel de energía completo. O puedo compartir electrones con otros. Por ejemplo, compartamos, mira, yo necesito uno, tú necesitas, a mí me sobra uno y al otro le falta uno, compartamos. Entonces así los dos quedamos con nuestro nivel como completito, cerradito, ¿sí? Voy a hacer un dibujo para que les quede más claro. Por ejemplo, el flúor, aquí, tiene dos niveles de energía con 9 electrones en total, ¿sí? 9 electrones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tiene 9 electrones. A este, lo voy a achicar un poquito. A este le falta, acuérdense, le falta un electrón, voy a ponerlo en rojo, para llegar a ser completo, para tener su nivel de energía completo. Le falta un electrón, ¿ya? Ese le falta. Entonces, ¿cómo puede llegar a ese electrón? Tiene que formar un anión con un flúor, como flúor menos, ¿sí? Pero para alcanzar ese menos necesita que otro átomo le done un electrón. Y eso, por ejemplo, puede ser el litio. El litio tiene 3 elementos, o sea, 3 electrones, ¿sí? En el primer nivel de energía tiene 2, y 1, 2, y en el segundo tiene solo 1. Como que para él es más fácil eliminar ese, y ahí queda con ese nivel de energía completo que le lleguen los otros 7 electrones. Si le llegan los otros 7 electrones, necesita mucha energía para llegar, puse electrones de más, pero bueno, le sobra mucha energía para llegar a tener esos 7 electrones, ¿sí? Entonces necesita eliminar eso. Entonces así vemos que el flúor y el litio en general pueden ganar, perder o compartir ese electrón, ¿sí? Entonces así quedamos como todos contentos con el último nivel de energía completo, ¿ya? Eso es lo que quieren los
átomos. ¿Sí? Y para eso existe la regla del octeto o del dueto. La regla del octeto, lo vamos a anotar acá, regla del octeto, dice que en el último nivel de energía tienen que cumplir los 8 electrones de valencia, ¿sí? Octeto de 8 electrones de valencia. Ya, esto siempre se cumple, menos si se cumple la regla del dueto. Que este es para el primer nivel de energía, solo el primero, ¿ya? Y que en el primer nivel de energía tenga sus 2 electrones completos, que el último, que sería el primer nivel de energía, sería como el único nivel de energía que existe en ese átomo, ¿sí? Si cumple la regla del octeto o del dueto, el elemento está en su máxima estabilidad y está contento, está feliz, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo estos átomos se pueden ir combinando para formar estas moléculas estables, ¿sí? Bueno, se pueden ir formando mediante 3 tipos de enlaces, ¿sí? Pueden conformarse mediante el enlace metálico, que es entre, como dice su nombre, un metal y un metal, ¿ya? Se puede formar con un enlace iónico, que es un no metal y un metal y un no metal, ¿sí? Y aquí hay algo importante. Está la electronegatividad. ¿Qué significa la electronegatividad? Significa que la capacidad o las ganas sí que tiene un átomo de atraer, acabo de ver el mensaje, voy a dejarlo así, ya. De atraer un electrón, ¿sí? Por ejemplo, el flúor va a querer atraer un electrón mucho más que el litio. ¿Por qué? El litio lo que va a querer más es eliminar ese electrón, ¿sí? Porque el litio necesita traer 7 electrones, eso es mucho. En cambio, el flúor solamente necesita 1. Entonces, el flúor tiene muchas más ganas de aceptar un electrón que el litio. El litio va a tener más ganas de deshacerse un electrón, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace es la electronegatividad. Las ganas que tiene el electrón de atraer un elemento, un electrón. La gana que tiene un elemento de atraer un electrón. Ahí sí. ¿Sí? Y me dice, si esa gana es mayor que 1,7, entonces se va a formar el enlace iónico. ¿Ya? ¿Y cómo se forma cómo podemos ver la electronegatividad? La electronegatividad la podemos ver en la tabla periódica como así, una cuestión base, ¿ya? Sin contar los gases nobles, ojo, porque los gases nobles no necesitan más electrones, ellos están estables, están felices, ¿sí? Entonces, en esa posición va la electronegatividad. Aquí hay menor electronegatividad y aquí hay mayor electronegatividad, ¿ya? Ya, ese es un enlace iónico. Un ejemplo clásico de enlace iónico es la sal, una Cl. La sal termina su configuración electrónica, si vemos en la tabla periódica, termina en S1. En 3S1, si no me equivoco. ¿Sí? 3S1. Y el cloro termina en 3P5. ¿Ya? Entonces, la sal justo necesita deshacerse de un electrón porque le está sobrando ese S1. Ya tiene todo el nivel de energía, el segundo nivel de energía completo, pero aparte tiene un electrón más. Quiero irme, quiere sacar ese electrón. Entonces, se va a juntar, se lo va a entregar, la sal le va a entregar este electrón al cloro, porque el cloro justo necesita un electrón para terminar, ¿ya? Lo mismo que pasaba con el flúor y el litio la otra vez, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a formar iones. Un ion, la sal positiva, porque le va a dar el electrón al cloro, y el cloro negativo, porque va a recibir el electrón de la sal, ¿ya? Eso es lo que ocurre con el enlace iónico, ¿sí? ¿Dudas con esta materia? Con iónico, más que nada. Metálico es solamente necesario saber qué es metal y no metal, y las características que están en el pago. ¿Dudas? Háganmelo ahora, ¿ya? El covalente lo vamos a ver en la próxima clase porque ya nos estamos quedando sin, ¿ya?
dudas, les voy a hacer el dibujo. La sal, aquí Na, tiene, el primer nivel de energía tiene los 2, en el segundo tiene los 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón. Y en el último tiene 1. Onda, ese le embarra la onda ese electrón, ¿ya? Entonces, el cloro tiene lo contrario. Vamos a copiar todo esto. Copiar. Tiene todo lo contrario. Tiene acá, que ya no es el cloro, termina en 3p5, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le falta aquí un electrón. Entonces, este electrón se va a ir para allá y ahí termina. La sal va a quedar positivo porque se va el electrón y el cloro va a quedar negativo. ¿Sí? Ya. Espero haya quedado todo claro. Si no, me dejan sus dudas. Y la lista me ponen presente en el chat, para ponerlo después en la página. ¿Sí? Sí, no me voy a mover más porque ya terminó ya vamos a cortar la clase ya. Así que voy a terminar la grabación y me mandan